Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales. Hoy ya estamos en la unidad número 10. Estamos en la semana número 2. Estamos ya entrando a la recta final. Por situaciones ajenas a mi voluntad, no he podido compartir con ustedes este tema de forma asíncrona, eso quiere decir con la presencia de cada uno de ustedes, pero le estoy dando la explicación correspondiente a la clase asíncrona, donde les voy a dar la explicación correspondiente a los temas correspondientes a esta semana de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a este tema y a esta unidad. En pantallas ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 10, correspondientes a densidad, presión, fuerza y fuerza gravitacional. Vamos a revisar el tema número 2, vamos a ver la densidad, la presión y sus tipos. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta tarea, de estas actividades. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones en función de la tarea que ustedes tienen asignada para la presente semana. Tenemos que recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 10, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla en función del tema que ustedes van a ver. Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Dice, relate una experiencia en la que haya experimentado la acción de la presión atmosférica e interprete su variación, dice, respecto a la altitud. Por ejemplo, cuando ha ascendido al Cotopaxi, por ejemplo. Ahí hay una diferencia en cuanto a la presión atmosférica. ¿Qué efectos ha producido en usted la altura? ¿Cuál fue el valor de la presión atmosférica a la cual estuvo sometido? Y así no solamente puede ser el Cotopaxi, puede ser diferentes actividades en las cuales obviamente ustedes hayan sentido una variación o hayan experimentado una variación en la presión atmosférica. La siguiente actividad dice que es la densidad, cómo se puede variar estas características. Y el último tema dice bajo qué condiciones aumenta la densidad de un objeto. Y esos son los temas que nosotros vamos a ir explicando en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que ustedes deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, no pueden hacer ningún otro formato, sino todo tiene que ser a mano. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Tienen que cumplir con la rotulación tal y como se les pide, primerito en el contexto de su hoja y posteriormente a desarrollar la tarea. Tienen a continuación las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen el formato para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 10 con el tema la densidad de la presión y sus tipos correspondientes a la semana 2 de esta unidad de fecha 29 de junio, perdón, de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 29 de mayo, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Tienen el tiempo sumamente extenso para que puedan presentar una tarea bastante estructural en relación a los temas que ustedes tienen de investigación para el desarrollo de la presente actividad. Así es que les deseo mucha suerte en las actividades que ustedes tienen establecidas para esta semana. Y vamos a iniciar con el tema, vamos a iniciar con las actividades correspondientes a esta unidad. Vamos a ver. Recuerden que estamos ya casi entrando a la recta final de todo este proceso educativo, así que les deseo suerte en todas las actividades que ustedes tienen ya en esta etapa final. Vamos a ver en esta primera instancia la densidad. ¿Qué es la densidad? La materia de forma general se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. De esa manera se presenta la materia. A diferencia de los sólidos, en los líquidos y los gases, las fuerzas de cohesión entre las moléculas son muy débiles, por lo que las moléculas pueden deslizarse o resbalarse entre ellas, y comúnmente se los conoce con el nombre de fluidos. A diferencia, pero solo de los sólidos, el sólido es totalmente rígido, mientras que los líquidos y los gases son fluidos, se los conoce también como fluidos. Una de las propiedades de los fluidos es la medida del grado de compactación de un material.
es decir, la medida de cuánto material se encuentra comprimido o concentrado en un determinado espacio. Por ejemplo, si precisamos pesamos en una balanza con volúmenes iguales de sustancias diferentes, observamos que tienen distintas masas. La razón está en que unas sustancias son más compactas que otras, es decir, sus partículas están más cohesionadas que en otras. Aquí tenemos la comparación de las masas de diferentes sustancias en volumen. Aquí nosotros podemos ver en relación al líquido, a madera y también a un trozo de metal, un trozo de hierro. Ustedes van a ver que cambia totalmente la densidad. Ustedes van a ver la masa tiene diferentes valores en relación a su peso. Entonces siempre van a variar. ¿Por qué sucede esto? Ya tenemos aquí la explicación. Porque la razón fundamental está en que unas sustancias son más compactas que otras, es decir, sus partículas están más cohesionadas, están más fusionadas. La magnitud física que nos informa de esta propiedad de la materia es la densidad. Esa es la magnitud física. Para poder determinar estas características, a esta se le conoce como densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, donde la densidad, un círculo negro, corresponde a la densidad, M corresponde a masa y B corresponde a volumen del cuerpo. Esas son las notaciones científicas. Su unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo por metro cúbico. Su simbología kg por m elevado al cubo. Entonces, esos kilogramos por metro cúbico, es quiere decir líquidos, aunque frecuentemente se utiliza el gramo por centímetro cúbico. Eso sería la notación científica G, slash, que es por cm, que corresponde a los centímetros, y obviamente elevado al cubo, elevado a la 3, eso significa al cubo. Entonces da como resultado gramo por milímetro. Ese es el resultado que tiene que arrojar. La densidad la podemos medir con el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido. También podemos emplear el pignómetro, que permite la medida de la densidad de sólidos, líquidos y también de determinados gases. Conocer la densidad de un líquido o de un sólido permite predecir si el sólido va a flotar o se va a hundir en el líquido. Además, la densidad posee aplicaciones médicas. Al medir la densidad de la orina, por ejemplo, se puede detectar problemas relacionados con la excreción de sustancias que no se hallan habitualmente en la orina de la persona, de una persona sana. Si analizamos estos ejemplos, determinamos la importancia de conocer los valores de densidad en determinadas sustancias. En la tabla 1, vamos a ver, se muestra la densidad de algunas sustancias. Observamos que la densidad de los gases, como es el caso del aire, es mucho menor que la de los sólidos y también la de los líquidos. Por ejemplo, en la tabla 1 vamos a ver la densidad de algunas sustancias en condiciones normales. Tenemos como sustancias, tenemos el aire, la densidad, que es obviamente kilogramos por metro cúbico, es de 1.229, perdón, de 1.29. El etanol como sustancia, su densidad es de 806 kilogramos. El agua es de 1000, el aluminio es de 2700 kilogramos. Obviamente estos resultados obviamente se hace a través de esta multiplicación que detentamos en el principio. El aluminio da como resultado, como sustancia, la densidad es de 2700, el hierro es de 7960, el oro es de 19300 en relación a su densidad, el cobre como sustancia da como resultado 8.960, el acero 7.850, el hormigón 2.400 y 2.500, la madera 600 y 900, la sangre entre 1.60 y 1.88, la gasolina 680, el CO2, eso quiere decir el oxígeno, 1.98, el vidrio, el 2.5 o 2.500, el agua de mar 1.27 y la orina de los seres humanos 1.05, que puede variar hasta 1.35. Esos son los rangos, los intervalos de las sustancias en relación a la orina en los estados normales. Las condiciones normales de temperatura y presión de los materiales son para los líquidos 4 grados centígrados y
atm. En cambio, para los gases es una presión de 1 atm y una temperatura de 0 grados centígrados. Quiere decir que en relación a los gases, obviamente la mayoría de los gases tienen que estar bajo 0 grados centígrados. Esto quiere decir 273.15 kilogramos. Estas condiciones están formadas a partir de sustancias referenciales en los líquidos, el agua, y en los gases, el aire. La densidad es una propiedad característica de cada sustancia. Su valor determina, por ejemplo, qué materiales debemos utilizar en la construcción o si un cuerpo flota en el agua o no. Nos permite medir la ligereza o no de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesada será. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en nuestra cocina. Ponemos en un vaso de agua unas 2 gotas de aceite. ¿Qué es lo que sucede con el aceite? Por su livianez, por su densidad, obviamente el aceite va a flotar. Sus estructuras, sus composiciones, obviamente son mucho más livianas y por ende va a flotar. No obstante, por ejemplo, si ponemos una moneda de 10 centavos nomás en el mismo vaso de agua, ¿qué es lo que sucede? El material que está construido la moneda, el acero con que está construido la moneda, es mucho más denso, es mucho más pesado y por ende esto permitirá que se hunda. Ahí nosotros permitimos o nos permite de una forma empírica medir la ligereza de las sustancias, la densidad de las sustancias, de acuerdo a la flotabilidad. Una sustancia flota sobre otra si su densidad es menor. El aceite tiene menor densidad, el acero tiene mayor densidad. El aceite flota, el acero se hunde. Eso es todo. Por eso la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, ya que éste posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor. Observamos los valores de la tabla 1 que habíamos visto anteriormente. Para determinar la densidad del etanol, tomamos el 0.001 metros cúbicos en una probeta y lo pesamos. Si la balanza indica que contiene o que está constituida por 0.080.6 kilogramos, eso determinará su densidad. ¿Cuál es la densidad del etanol? Aquí tenemos los datos, donde el valor inicial es a 0,001 metros cúbicos. Tenemos esto se estructura o se multiplica por el 0.80.6 kilogramos y obviamente esto va a dar como resultado 806. Eso se va a multiplicar y nos va a dar como resultado el 0.001 metros cúbicos. Va a volver a estructurarse. Y ahí nosotros vamos a ver el resultado que da. Y esto va a ser el resultado de la densidad que determina el etanol de acuerdo a las proporciones que nosotros tenemos aquí, que las determinaciones que tenemos aquí, simplemente nosotros vamos variando en función de la fórmula que nosotros tenemos aquí, densidad, masa y volumen del cuerpo. Eso nosotros vamos reemplazando los valores y obviamente vamos siguiendo haciendo las operaciones que determinan. Entonces la densidad del etanol es 806 kilogramos por metro cúbico. Ese es el resultado que debe dar del ejercicio anterior. En cuanto a la densidad aumenta, ya sea con el incremento de la masa o con la disminución del volumen. Por ejemplo, si hacemos 2 bolas de aluminio de igual masa y comprimimos una de las bolas a un tamaño más pequeño, la bola reducida tendrá una densidad mucho más alta que la otra. Para bajar el volumen es necesario compactar el objeto, mientras que para aumentar la masa añadimos materia. En general, conociendo la densidad de un líquido y de un sólido, podemos predecir si el sólido va a flotar en el líquido o no. Del mismo modo, cuando juntamos líquidos con diferentes densidades, no se mezclan de inmediato, sino que el líquido de menor densidad formará una capa que flotará sobre el líquido de mayor densidad. Un ejemplo claro lo vemos cuando vertemos aceite dentro de un recipiente con agua, lo que les acabé de explicar anteriormente. Ahí nosotros podemos ver uno de los experimentos más fáciles que podemos hacer es con 2 elementos que podemos encontrar fácilmente en nuestra cocina: aceite y agua. Y ahí nosotros vamos a ver la densidad entre diferentes objetos, donde el agua va a ser prácticamente la base fundamental, el líquido,
el valor fundamental en cuanto a la comparación de los diferentes líquidos en relación a la flotabilidad. De manera práctica podemos determinar la densidad de un sólido, sólido midiendo directamente su masa con una balanza y su volumen con una probeta que contenga agua. El agua es el volumen conocido. Finalmente, con los datos obtenidos aplicamos la fórmula donde M obviamente divide a B. Prácticamente es una división. Masa dividido por volumen, M dividido por B. A continuación realizamos una práctica de laboratorio en la que determinamos la densidad de varios objetos, determinación de la densidad de un sólido. Ya sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. En esta práctica vamos a calcular la densidad de varios objetos. Para ello tendremos que calcular previamente su masa y su volumen, M y B, lo que hemos visto la fórmula anterior, M y B. Eso es lo que vamos a calcular. Los materiales tenemos una balanza, tenemos un recipiente graduado, tenemos bolas de espuma flex, tenemos dados, tenemos un tapón, un corcho, tenemos una bola de hierro, un clip y agua. La agua es fundamental porque en base a esa va a ser la constante en la cual se va a poder determinar de acuerdo al nivel de su flotabilidad. Recuerdes realizar correctamente las mediciones con el recipiente graduado y la balanza de acuerdo a las condiciones. El procedimiento es el siguiente. En la primera etapa dice determine la masa de cada uno de los 4 objetos en la balanza. Luego anote la masa de cada objeto, eso quiere decir el peso de cada objeto. Luego ponga en un recipiente graduado un volumen de agua cualquiera, por ejemplo 200 miligramos. En este caso tenemos aquí, en el primer recipiente yo tengo 150 miligramos. En el otro sí tengo 200 miligramos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Luego coloca el dado en el recipiente con agua y mide de nuevo el volumen. Recuerda que el volumen del dado será la diferencia entre el volumen final y el inicial marcado con el recipiente graduado. ¿Qué es lo que pasó con de acuerdo a estas características? ¿Qué es lo que pasó? El primer recipiente yo tengo con 150 miligramos de agua. 150 miligramos de agua. El momento que ingresó el dado, subió a 200 miligramos. ¿Cuánto es la diferencia en la cual subió la densidad del agua en relación del cuerpo que se encuentra al interior del agua? Son alrededor de 50 miligramos, ¿no es cierto? 150 más 50 da el resultado 200. Entonces aquí tenemos 50 miligramos es el resultado en cuanto al volumen del dado. El volumen del dado es de 50 porque es el sobrante. Nosotros tenemos aquí 150, esa es la base que tenemos de agua. ¿Qué es lo que pasó? Incorporamos el dado a la probeta del agua y obviamente esta subió a 200 miligramos. Eso quiere decir que existió un excedente, existió un complemento de 50 miligramos que le dio como resultado los 200. Repita el mismo proceso para calcular el volumen de los demás objetos. Por ejemplo, tenga presente que si el objeto flota, bola de espuma flex y tapón de corcho en el recipiente graduado, tendrá que hundirlo del todo para poder medir su volumen. Para ello, desmonte un clip y clávelo en el objeto para que lo pueda hundir. Apunte el resultado de los volúmenes de los objetos, calcule la densidad de cada objeto. Al culminar la práctica, recoja todo el material que haya utilizado. Eso en cuanto a la actividad para nosotros poder calcular, nosotros para poder medir la densidad de diferentes objetos a función del agua. ¿Qué es lo que pasará con la bola de, por ejemplo, con la bola de metal? Le sacamos el dado y le colocamos, le hundimos una bola de metal. ¿Qué más teníamos aquí? Teníamos un corcho. ¿Qué más teníamos por aquí como objetos? Déjeme ver. Ponga el recipiente graduado el volumen de agua, coloque el dado y aquí vamos a ver. Entonces acá tenemos el tapón de corcho, tenemos la bola de hierro, tenemos las bolas de espuma flex, tenemos el dado. Cada uno de ellos tiene que ser medido de forma unitaria, de forma diferente, para nosotros poder ver. En este caso, de acuerdo al experimento, el dado tiene un peso, tiene un volumen de 50 miligramos. Es lo que determinó en función de la medición en el agua.
En cuanto a la presión y sus tipos, vamos a ver cuál es la presión y la clasificación, los tipos. Una fuerza tiene efectos diferentes según el área de la superficie sobre la que se aplica. Por lo tanto, el efecto de una fuerza no depende solo de la densidad, sino también de la superficie sobre la que se ejerce. Si el área es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda ella y por el contrario, es pequeña, la densidad de la fuerza se concentrará en esta y su efecto deformador aumentará. En este caso decimos que la fuerza ejercida es de mayor presión. Así resulta más fácil clavar en la arena de la playa una sombrilla con un palo acabado en punta que una sombrilla cuyo extremo no acabe en punta. En el primer caso, la fuerza que ejerce es sobre una superficie muy pequeña. En cambio, si el palo de la sombrilla no acaba en punta, tiene una superficie mayor. Diremos que la sombrilla con el palo acabado en punta ejerce más presión que la sombrilla que no tiene esa forma, su palo, su asta. Entonces aquí tenemos la fuerza, la fórmula, tenemos fuerza, la presión y también el área donde se desarrolla esta actividad. Aquí nosotros ya podemos ver la notación científica. P está representada por presión, F con una línea encima es la fuerza aplicada y la S es la superficie. Entonces dice la relación que hay entre la fuerza ejercida de la superficie sobre la que se aplica la fuerza se llama presión y está representada por P y su presión matemática o su expresión matemática es la siguiente, donde P es igual a fuerza aplicada sobre la superficie. Esa es la notación científica. Esto obviamente se va a ir reemplazando, especialmente la fuerza aplicada y la superficie, se va a ir reemplazando para poder realizar la división que solicita ahí y poder desarrollar un cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos la presión ejercida por una fuerza sobre un área determinada, es directamente proporcional a la fuerza de la inversión proporcionada en el área. Entonces tenemos 1PA es igual a 1N sobre 1M al cuadrado, donde PA son las pascales, la N habíamos visto en clases anteriores que es Newton, la notación de Newton, y M al cuadrado es metro cuadrado. Eso es todo. Aquí tenemos la notación científica y también tienen sus resultados o su interpretación matemática. Los efectos de la presión son diferentes según se trate de un sólido, un líquido o un gas. Vamos a estudiar cada caso a continuación. La presión de los sólidos, vamos a iniciar con la presión de los sólidos, todos los objetos que sean de carácter sólido, contundente. Si cambia en la, si camina, por ejemplo, en la nieve, sus pies se hundirán. Si va con esquís, no. Eso sucede porque la superficie de los esquís es mayor que la de la suela de los zapatos y por tanto la presión ejercida y deformación sobre la nieve será mayor con los zapatos. La deformación que produce una fuerza sobre un sólido aumenta cuando mayor es la presión que ejerce la fuerza. En cambio, la presión de los líquidos, vamos a ver a continuación, la presión de los líquidos. Por ejemplo, un submarinista dentro del agua ha de soportar una fuerza igual al peso del líquido que tiene por encima de él. Cuanta más profundidad alcance el submarinista, mayor será la presión que tenga que soportar sobre su superficie. Permítame un segundito nomás. Listo, continuemos.
Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta una fuerza vertical de sentido contrario al peso. Esta fuerza se denomina empuje y fue descubierta por primera vez por un científico griego llamado Arquímedes. En honor a él, el empuje se describe en el conocido principio de Arquímedes, que lo revisamos más, o lo revisaremos más adelante. Un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él. Esta fuerza viene dada por la expresión científica donde F, que representa a la fuerza, es igual a G menos H, que es igual a S, donde F es fuerza igual a densidad, G es gravedad y está representada por el 9.8 metros por segundo al cuadrado, H está representado por altura y S a superficie o área. Esa es la notación científica. La existencia de la fuerza presente en el interior de los líquidos nos lleva a admitir la existencia de presiones llamamos presión hidrostática, aquella que ejerce los líquidos en cualquier punto de su interior, donde P es igual a G menos H. Aquí tenemos igual la notación científica. En cuanto a la presión de los gases, todos los gases ejercen una presión sobre los cuerpos a los que envuelven. La presión se ejerce en todas las direcciones. La Tierra está envuelta por una capa gaseosa llamada atmósfera. La presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra se denomina presión atmosférica. Esta presión la utilizan los meteorólogos para hacer pronósticos del tiempo. En estos casos se usan a menudo otras medidas de presión, por ejemplo, el milibar, que está representado por la E y la B, el hectopascal, que está representado por la H minúscula, P mayúscula y la A minúscula, o atmósferas ATM. La equivalencia con el Pascal son las siguientes. 1 MB, que ya sabemos que es el milibar, es igual a 1 HPA, que es el hectopascal, y esto da como resultado 1000 PA. En este caso, el PA ya sabemos que es el resultado en relación a la presión meteorológica en relación a la atmósfera. Entre los principales defectos de la presión atmosférica están los siguientes. Cuando decimos que el agua hierve a 100 grados centígrados, entendemos que es el nivel más del mar donde existe mayor presión atmosférica. En los lugares más altos entra en ebullición a menor temperatura. La presión atmosférica influye sobre la presión arterial de cada uno de nosotros. En consecuencia, las personas hipertensas pueden sufrir trastornos en zonas geográficas más altas. En los habitantes de zonas montañosas se da con relativa frecuencia el llamado mal crónico de la altura. Cuando la mayoría, por ejemplo, de los costeñitos vienen por ejemplo, al Chimborazo, aquí en la sierra, ellos prácticamente que le dice que les ha cogido la atmósfera, que les ha cogido la altura, es justamente esta presión. Ellos no están acostumbrados a esta presión y obviamente eso tiene una acción directa sobre la presión arterial, aumenta la bombeada del corazón y eso obviamente trata obviamente que tengan determinados estragos en función de su salud. En cuanto a los tipos de presión, nosotros tenemos aquí la presión absoluta, tenemos la presión manométrica, tenemos la presión atmosférica. Esos son ya los últimos temas en función de los tipos de presión. En cuanto a la presión absoluta, esta equivale a la sumatoria de las presiones manométricas y la atmosférica. La presión absoluta es, por lo tanto, superior a la atmosférica. En caso de que sea mayor, se habla de un evento de presión. En, en cuanto a la presión manométrica, representa la diferencia entre la presión real y la presión absoluta y la presión atmosférica. Solo se aplica cuando la presión es superior a la atmósfera. Cuando esta cantidad es negativa, se la conoce bajo el nombre de presión negativa. La presión manométrica se mide con un manómetro, como justamente lo podemos ver el gráfico ahí.
Y por último tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que el aire ejerce sobre la atmósfera en cualquiera de sus puntos. Su valor promedio a nivel del mar es de 760 milímetros, o lo que representa a una atmósfera, y a 1500 metros sobre el nivel del mar. Vale aproximadamente 365 milímetros. Se mide con un instrumento denominado barómetro. La primera determinación del valor de esta presión se debe al italiano Torricelli, quien demostró que el peso del aire es capaz de sostener una columna de mercurio de 760 milímetros de longitud sumergida en una cubeta de este metal a una altitud de 45 grados a 0 grados centígrados de temperatura y a nivel del mar. Eso es prácticamente un ejemplo, eso es una experimentación para poder medir la presión atmosférica. Aquí nosotros podemos ver a mayor altura, mayor presión, a menor altura, menor presión también. Entonces, aquí nosotros podemos observar qué es lo que pasa con, por ejemplo, cuando nosotros bajamos al litoral, a la costa, y a su vez las personas de la costa suben a la sierra, especialmente cuando se van de excursión, por ejemplo, en un ejemplo, como decía aquí en el módulo, al Chimborazo o al Cotopaxi, ¿qué es lo que sucede? Son zonas mucho más altas en relación al punto, a la referenciación de la Tierra. Entonces eso tiene una inferencia en cuanto a la presión arterial. Si tienen diferentes procesos de presión que van a ir cambiando las estructuras de su organismo. Esos son los temas que nosotros hemos tratado, son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase, ya prácticamente entrando a la recta final con todos estos temas bastante interesantes que también son parte de la vida diaria de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no los percibimos en relación a la densidad, a la presión, a la fuerza gravitacional, otras de estas características que también tienen una determinación bastante interesante sobre cada uno de los individuos, de cada uno de los seres que habitan nuestro planeta. De esta manera llegamos ya a la parte final, señores y señores. Les deseo suerte en función de los temas que se les ha explicado. Tienen las tareas que ustedes deben realizar para la presente semana. Señores y señores, me despido de todos ustedes. La próxima semana sí estaremos de forma normal en nuestras clases habituales. Señores y señores, un feliz fin de semana.